Buenos días. Damos comienzo al acto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con motivo de la celebración del Día Mundial del Ambiente. Se hallan en el estrado el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Ricardo Luis Lorenzetti, y el señor ministro, doctor Juan Carlos Maqueda. Agradecemos la presencia en la sala de la señora Defensora General de la Nación, doctora Estela Maris Martínez, la señora Presidenta, señor Vicepresidente y señoras y señores consejeros de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, señores Presidentes y señores ministros de los superiores tribunales de justicia de las provincias de San Juan, Santa Cruz y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, señora Presidenta y señores jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, señoras y señores presidentes, señoras y señores jueces de las cámaras federales y nacionales de apelaciones, señoras y señores presidentes y señores jueces de los tribunales orales en lo criminal federal, tribunales orales en lo criminal de la capital federal y tribunales orales en lo penal económico y de menores, señoras y señores jueces de cámaras provinciales, señoras y señores jueces federales, nacionales y provinciales de primera instancia, señor secretario general de Administración y señoras y señores secretarios judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, señor titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental, señoras y señores fiscales y defensores de los departamentos judiciales del Gran Buenos Aires, señoras y señores decanos, profesores, representantes, graduados y alumnos de las siguientes universidades nacionales y privadas: Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de La Matanza, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Universidad Abierta Interamericana, Universidad Argentina de la Empresa, Universidad de Belgrano, Universidad Católica Argentina, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Universidad de Morón, Universidad de Palermo, Universidad de El Salvador. Nos acompañan también las señoras y señores presidentes e integrantes de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Federación Argentina de la Magistratura, Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, Colegio de Magistrados de San Juan, Federación Argentina de Colegios de Abogados, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Asociación de Abogados de Buenos Aires, el señor secretario de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación. Acompañan también el señor Coordinador de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD Argentina, señor representante del área de Derecho Ambiental, Política y Gobernabilidad de la OEA, como así también las señoras y señores representantes de los siguientes organismos y fundaciones ambientales: Fundación Vida Silvestre Argentina, Fundación GEO, Cascos Verdes, Club de Roma Capítulo Argentino, Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, Asociación Ambientalista del Sur Bahía Blanca, Asociación Amigos de la Patagonia, Asociación Amigos de la Tierra Argentina, Asociación Civil Tierra 21, Asociación Forestal Argentina, Asociación Ligüe, Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado Segla, Unión de Industriales para Saneamiento Cuenca Matanza Riachuelo Reconquista Huiscumar y los Guardianes de la Cuenca Matanza Riachuelo. Señoras y señores invitados especiales, a continuación se presentará un video del Centro de Información Judicial. La crisis ambiental es innegable. La temperatura del planeta está en aumento constante. Los glaciares se van derritiendo. Hay muchas especies en extinción. Los ríos y los mares están contaminados y gradual, pero irremediablemente, la vida en el planeta se hace más difícil. Hemos visto que se inundan ciudades enteras con pérdidas tremendas. Y por la noche, sin luz, sin energía, sin electricidad, no hay ningún tipo de seguridad. Hemos vuelto a tener miedo a las tormentas y a la aparición de enfermedades incurables como sucedía en la antigüedad. El agua potable, esencial para la vida, será un bien escaso y costoso para las generaciones futuras. No anunciamos el apocalipsis, pero también es irresponsable ignorar las advertencias que nos está haciendo la naturaleza. Es necesario repensar el individualismo excesivo, que se expresa tanto en la explotación insensata de los recursos como en el consumo ilimitado. Es imprescindible desarrollar una cultura más integrada con la naturaleza, que permita conciliar los derechos individuales con los colectivos. Esta concepción no es nueva.
ya que existió tanto en los pueblos originarios que respetaban la madre tierra como en la religión cristiana. En la que Francisco de Asís hablaba del cuidado de la creación, y en el Antiguo Oriente, que pensaba al ser humano dentro de un sistema. Es necesario volver a pensar también la economía. La oposición entre el desarrollo y el ambiente es un modo erróneo de plantear el problema. Nuestro país está en una posición inmejorable para desarrollar una economía sustentable. Con alimentos orgánicos, energías renovables, bienes de consumo reciclables, hay un desarrollo sostenible. Es una oportunidad y no una oposición. Hay que hacer un cambio en la gobernabilidad del siglo XXI. No se puede seguir reaccionando frente a las catástrofes que causan grandes daños a la humanidad. Es mejor prevenir, es mejor anunciar antes que reaccionar, es mejor proponer antes que oponer, es mejor que nosotros pensemos sistémicamente, interrelacionando todas las partes de este complejo mundo cultural y natural que tenemos. Por eso nosotros decimos que hay que hacer un cambio en la cultura y pensar con nuevos paradigmas, porque si no reaccionamos frente a la cuestión ambiental, es inútil proponerles a los jóvenes un futuro mejor. Señoras, señores, seguidamente dirigirá la palabra el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Ricardo Luis Lorenzetti. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la presencia de magistrados, jueces y juezas de todos los fueros, de las universidades, de las organizaciones no gubernamentales, las autoridades del Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público. Muchísimas gracias porque esto que fue pensado originariamente como un acto pequeño de lo que hacemos cuando presentamos las actividades de las oficinas y políticas de Estado de la Corte Suprema, fue creciendo, lo cual es bueno. Y hoy estamos en este patio en lugar de las salas más pequeñas, porque es bueno que todos entendamos que el tema ambiental nos interesa. El video que acaban de ver ustedes se hizo con esa intención, para decir que la cuestión ambiental no es algo que interese solamente a pequeños sectores que están en las utopías verdes, o no es tampoco un problema de las élites intelectuales. El tema ambiental hoy en día es un grave problema institucional, es un grave problema político, es un grave problema social, es un grave problema económico a lo largo y a lo ancho del planeta. Y si nos preguntamos por qué nos interesa, tenemos que ver claramente que el problema ambiental afecta la vida de las personas de manera muy directa. Y quienes son más afectados son los vulnerables. Y los vulnerables son los sectores más humildes, los excluidos, los que no tienen nada. Porque cuando uno hace un registro de las tragedias ambientales que vivimos hoy en día, quienes peor las soportan son aquellos que menos tienen. Y también son vulnerables los jóvenes, porque lo que hoy desperdiciamos será una escasez para ellos en el futuro. Estamos anulando muchas de las oportunidades que nosotros hemos tenido como generación y se las estamos privando a los jóvenes que vienen en el futuro. Y también es vulnerable la propia naturaleza, que hoy, como ha dicho la doctrina y ya algunos fallos judiciales, indubio pro natura, porque la naturaleza es también un sujeto débil y vulnerable.
Entonces, no es un tema menor, no es un tema de una élite, es un tema de toda la sociedad. Y en este campo, creo que la sociedad y las personas y todos nosotros que vivimos cotidianamente tenemos una sensibilidad en la cual nos damos cuenta de que este tema es importante. Porque nosotros percibimos que los inviernos ya no son como eran antes, o que los veranos son más calurosos, o que los glaciares se están derritiendo, o que los ríos están contaminados, igual que los mares, que las tierras están sobreexplotadas y rinden cada vez menos, que la riqueza de hoy será la pobreza de mañana. Y todo esto que se percibe claramente en la vida cotidiana genera emociones en nuestro pueblo, a lo largo y a lo ancho del planeta, porque este es un tema global. Y esas emociones comienzan a ser temor. Y el temor en estos casos es algo que genera mucho peligro. Porque si sumamos el temor a la escasez, es una fuerte causa de conflictividad. Y nosotros vemos, por suerte, en los poderes judiciales, que la conflictividad ambiental en casi todos los países del planeta ha aumentado y es la principal litigiosidad que crece. Y son todas megacausas. Y nosotros vemos, porque nuestra historia lo enseña, que cuando escaseó la tierra hubo conflictos y hubo guerras. Cuando escaseó el agua también hubo conflictos y guerras. Y cuando, como hoy, el bien escaso ya no es el agua, la tierra, sino la naturaleza misma, el sistema natural, es muy previsible que haya conflictos muy graves, mucho más allá de los que están en los poderes judiciales. Por eso es un tema en el cual tenemos que ocuparnos. Y nosotros no tenemos, como se dice en el video, visiones apocalípticas. Siempre me gusta recordar aquella ironía de Woody Allen cuando en el discurso a los graduados que esperan esperanzas, les dice: la humanidad está frente a una encrucijada. Uno de los caminos conduce a la desesperanza, el otro a la extinción total. Tenemos que tener y rogar a Dios esperanzas para saber cuál es el camino a elegir. No cabe entre nosotros la desesperanza, no cabe la visión apocalíptica. Lo que nosotros tenemos que hacer es buscar responsabilidades armónicas. No hay una contradicción entre el desarrollo y la protección ambiental. Por el contrario, hoy hay oportunidades muy claras en la economía ambiental. Tampoco hay una oposición entre la protección de la igualdad y del ambiente, porque como se ha dicho en la declaración de Río +20, la lucha contra la pobreza es central que esté acompañada por la lucha por la protección ambiental. Por eso esto que se percibe en la sensibilidad cotidiana también está claramente en las ciencias. La comunidad científica hoy lo entiende claramente, y un breve repaso, porque esta no es una clase, sino es una reflexión compartida. Si nosotros vemos en la física, desde Bertalanffy, que escribió la teoría de los sistemas, se piensa que hay un sistema interrelacionado. En la biología, la obra de Maturana mostró que estos sistemas buscan un punto de equilibrio, por eso las tormentas son más fuertes, o las enfermedades que tenemos son más agudas. Las alergias han crecido en los últimos años justamente porque el sistema busca puntos de equilibrio cada vez más altos. En la sociobiología se habla hoy de pérdida de la resiliencia, es decir, de la identidad de cada uno de los sistemas. Por ejemplo, los inviernos ya no son inviernos porque han perdido la identidad al ser tan atacados fuertemente por la acción humana. En la
teoría del comportamiento. Hoy se estudia claramente que no es fácil resolver estos problemas si solo nos concentramos en la acción individual. Cuando nosotros tiramos algo en el riachuelo, no hay que pensar que es uno solo, porque son cientos y miles los que tiran residuos. Y esa acción individual multiplicada colectivamente tiene otros efectos. Por eso es que en la teoría del comportamiento se estudia la acción colectiva. En la economía se estudia desde Ronald Coase la protección de los bienes comunes, la tragedia de los bienes comunes, porque nadie tiene incentivos para cuidarlos. En la psicología hoy también se estudia el cerebro humano en comparación con el sistema natural. Toda esta nueva corriente que hoy se llama mindfulness en Estados Unidos, que está muy de moda, es un poco poner en comparación el funcionamiento del cerebro humano con el sistema natural, con los sistemas, con el equilibrio. Entonces, el pensamiento científico claramente va en esta orientación, hacia un paradigma en el cual tenemos que poner de acuerdo el sistema natural, el sistema social, el sistema económico y el sistema institucional. No pueden ir separados como van hoy, porque si seguimos este camino de ambiciones desmedidas en el mundo empresarial, de consumo desmedido en la humanidad, el futuro está en peligro. Y esto es un consenso que está en la población y está en la comunidad científica, pero no está en el plano de la gobernabilidad global. Y hay que decirlo claramente, porque quienes tienen que tomar decisiones importantes a nivel planetario ignoran totalmente el problema. No solo lo ignoran, sino que han retrocedido en los últimos años en la tutela del ambiente, porque solo se persiguen objetivos inmediatos, porque se pretende solucionar un problema que está basado solamente en la coyuntura sin pensar en los efectos y políticas de mediano y largo plazo, porque los incentivos son satisfacer a las elecciones del momento y no a las futuras generaciones, porque se prefiere reaccionar frente a las catástrofes en lugar de prevenirlas. Y los argentinos tenemos una larguísima historia en este sentido, en la cual ignoramos los pequeños incumplimientos en cada uno de los sistemas que luego producen grandes crisis. Vamos postergando las decisiones y las soluciones de fondo y en algún momento tenemos una crisis. Y esto está pasando en muchos países del mundo. Entonces aquí hay un replanteo necesario que debemos hacer en la gobernabilidad del siglo XXI y decir que no se pueden resolver estos problemas del siglo que tenemos y de los siguientes con un pensamiento del siglo XIX, con políticas inmediatas que no tengan en cuenta lo que la gente percibe en sus emociones cotidianas y que no tengan en cuenta lo que la comunidad científica está diciendo. ¿Cuál es el rol del Poder Judicial en este contexto? Brevemente descrito. Nosotros tenemos un acontecimiento importantísimo que fue el de la reunión de Río +20, en el cual, además de los poderes ejecutivos y de los poderes legislativos, se reunieron los poderes judiciales. Y es bueno decir que el Poder Judicial de la Argentina goza hoy de un gran reconocimiento en materia ambiental, porque presidimos esa reunión y luego el comité internacional que se ha creado está presidido por la Argentina y Malasia, lo cual es un gran reconocimiento al trabajo que viene haciendo la Argentina en sus poderes judiciales, de todo el país, en esta materia. Entonces, ¿qué se dijo allí?
Naciones Unidas hizo una declaración señalando que los poderes judiciales son jugadores no ortodoxos. ¿Qué quiere decir esto? Que como la gobernabilidad global está orientada a soluciones inmediatas, porque esto es muy difícil de cambiar, porque todo el mundo quiere ganar elecciones, la apuesta de la protección ambiental y de todos los temas de fondo está en aquellos sectores que no están vinculados directamente a estos incentivos. Básicamente, la sociedad civil y, centralmente, los poderes judiciales. Por eso la gran apuesta de Naciones Unidas y ahora también de la OEA es en los poderes judiciales, que tienen la responsabilidad de tomar estas decisiones que involucran el mediano y largo plazo y de dar indicaciones hacia dónde vamos. Y este no es un tema de decisiones personales, no es un tema de una especialidad del derecho, es una responsabilidad frente a la sociedad que hoy nos reclama que actuemos de esta manera. Y es importante decir que la cuestión ambiental no es un problema de los tribunales ambientales. Hay países que lo tienen, como la India, que tiene un tribunal ambiental compuesto por jueces y científicos. Pero esto no es lo único. Hoy la materia ambiental, por supuesto que es un tema de aquellos que están en la jurisdicción civil y comercial, porque el nuevo Código Civil y Comercial establece pautas claras en las cuales el ejercicio de la actividad empresarial y el consumo deben estar articulados con la protección del ambiente. Y esto generará un reforzamiento de la actividad de los poderes judiciales nacionales y provinciales en esta materia. Pero también tenemos muchísimas otras áreas que en todo el mundo se están desarrollando. Una de las importantes es la materia penal. Brasil tiene desde 1998 una ley de crímenes ambientales, donde se ha previsto delitos de peligro, donde el ambiente es el sujeto protegido, el bien jurídico protegido, y en los cuales, sobre todo, más allá de la definición típica de cada delito, la gran innovación está en las soluciones, porque se permiten condenas que puedan ser inversiones en la reparación de aquellos bienes ambientales dañados, y así se ha dado lugar a una jurisprudencia en materia criminal en la que se ha ordenado la creación de una fundación para restaurar lo dañado. Y nosotros en la Argentina estamos en un proceso de evolución en materia de legislación penal, pero también ya hay casos a lo largo y a lo ancho del país. También es un tema en materia tributaria. Hoy uno de los grandes desarrollos de la cuestión ambiental está en el campo tributario, es decir, cuáles son los incentivos económicos para que las empresas inviertan en bienes ambientales, en soluciones que no sean lesivas del ambiente. Por eso es que la materia tributaria y penal tributaria hoy tienen importancia. El área financiera, porque hoy se está trabajando mucho en la responsabilidad y en la regulación de la estructura financiera y de aquellos bancos que promueven y financian actividades que luego son ilícitas en términos ambientales, como también se ha hecho en otros campos. Pero hoy en materia ambiental es un tema central, la regulación de la actividad financiera. En el derecho administrativo es un campo donde la regulación de la actividad del Estado es central para la protección del ambiente. Es decir, hay que entender que estamos mucho más allá de una cuestión de especialidades. Es un cambio en la cultura, es un cambio de paradigmas y es un cambio en el rol que están cumpliendo los poderes judiciales
en todos sus fueros, en muchos países. Esta es la tendencia que hay que entender, es lo que está promoviendo Naciones Unidas, es lo que está sucediendo en la OEA y es lo que está sucediendo en numerosos países. Claro que este rol implica que los poderes judiciales sean activos. Y el activismo judicial, que a veces es mal denominado activismo judicial, porque el activismo judicial muchas veces es crear soluciones donde no existen, pero nosotros tenemos en la Constitución la protección del ambiente. Es decir, no hay activismo judicial en ese campo, sino aplicación de la propia Constitución, de los tratados internacionales y de las leyes. Entonces, claro que cuando se toman decisiones en este campo, se interviene en la agenda pública, se interviene en lo que se denomina la política. Pero no hay que tener miedo cuando se nos critica a los poderes judiciales diciendo que hacemos política. En realidad, se hace referencia a la política partidaria, que los poderes judiciales no deben hacer. Pero la política, la polis, que es la concepción del bien común, que es las políticas públicas, que es el rol de los poderes judiciales instalando temas y soluciones para facilitar las políticas públicas, es muy necesario. No hay que tener miedo al activismo judicial. Un ejemplo ha sido la causa del Riachuelo. Cuando se dictó la sentencia, al principio hubo discusiones, pero en realidad, al poco tiempo, se entendió, como lo vieron muy claramente los jueces de primera instancia que están intervinieron y siguen en este tema, que los propios intendentes, gobernadores y el propio Estado Nacional terminaron viendo esto como una manera de generar una política de Estado en un lugar donde era muy difícil. Porque uno de los problemas que hay es que los conflictos ambientales no coinciden con las jurisdicciones judiciales ni las divisiones políticas. Y por eso el Riachuelo estuvo casi 100 años sin solución, porque hay diferentes jurisdicciones y una decisión judicial que atraviesa esto y genera la posibilidad de acuerdos básicos es central para ayudar a la gobernabilidad. Esto no es política partidaria, es política grande, en grandes palabras. Son visiones de Estado, de mediano y largo plazo. Y esto ha sido muy valorado a lo largo del tiempo, así como muchísimas otras decisiones que se han tomado en distintas jurisdicciones del país. Y fíjense lo que pasa en el mundo. En el mundo hay 3 modelos en este campo. Uno es el self-restraint, es decir, no hacer nada, que es el que tienen algunas cortes, básicamente cortes del mundo anglosajón, porque ellos ya explotaron el ambiente y los recursos naturales, entonces no tienen demasiado interés. Otras se han ido al otro extremo y entonces intervienen con un activismo que es decirle a los demás poderes del Estado cómo se administra, como es el caso de algunos fallos de la Corte de la India, en la cual la Corte terminó administrando. Pero el modelo que hemos adoptado nosotros es un modelo intermedio, es decir, no podemos nosotros gobernar, lo hemos dicho muchas veces, pero sí podemos decirle a los otros poderes del Estado cuáles son los grandes lineamientos que marca la Constitución y la ley, establecer esos lineamientos, pedirles que presenten políticas de Estado, y así funciona el diálogo de poderes. Y esto ha sido elogiado por recientemente Lord Canworth, que es de la Corte Suprema de Inglaterra, en una conferencia que dio en Sri Lanka, o por la Corte Suprema de Colombia. Es el modelo de diálogo de poderes. Es un activismo judicial, si se quiere, no invasivo, pero firme.
firme en nuestras convicciones. Y nuestras convicciones tienen que ser del equilibrio, de la ponderación, porque una de las grandes trabas en este campo está en que siempre planteamos opciones irresolubles. Y nosotros decimos a veces, si hay desarrollo, no hay protección ambiental, y si hay protección ambiental, no hay desarrollo. Esto no es así. Si nosotros miráramos alguna vez nuestra historia, recordáramos lo que pasó desde el 1500, cuando se descubrió la plata en el Potosí, y eso fue una gran explosión de riqueza que duró una generación, y las siguientes terminaron siendo pobres. O nuestro caso de la explotación del quebracho en el norte santafesino con la forestal, que fue la riqueza de una generación, de algunos de una generación, y luego la pobreza extrema. Es decir, la sobreexplotación conduce a la pobreza, no a la riqueza. Y también la otra falsa opción es entre la igualdad y la cuestión ambiental. Nosotros lo hemos dicho en muchos precedentes, que el camino de la protección ambiental es compatible con una solución más igualitaria, con personas que tengan una vida más digna. En la sociología actual se estudia mucho el fenómeno de los desplazados ambientales. ¿Quiénes son los desplazados ambientales cuando hay inundaciones, catástrofes? ¿Quiénes son? Basta ver la televisión. No son los que tienen grandes recursos, ni los que viven en países altamente desarrollados. Los que más sufren la desertificación, las inundaciones, son los países pobres, son los humildes y son los excluidos. Entonces aquí hay una verdadera unión que reorienta las luchas por la igualdad, que fueron centrales en el siglo XX y que tienen otro significado en el siglo XXI. Y creo entonces que si nosotros afirmamos este rol del Poder Judicial, que nos invitan los organismos internacionales, vamos a ser mejores frente a la sociedad. Para eso necesitamos un Poder Judicial unido. ¿Cómo estamos? Esta es una clara demostración. Yo siempre digo que es importante que nosotros estemos unidos no por intereses corporativos, sino por ideales. Y tenemos que pensar en estos temas y no en las cuestiones menores que a veces existen, que son importantes para cada uno. Y es bueno que discutamos cuestiones menores también, y cada uno tiene su visión sobre cómo organizar el Poder Judicial y sobre cómo debe funcionar un sector u otro. Es muy vasto, amplio el Poder Judicial aquí en todo el mundo. Demasiado grande para que consideremos que no hay lugar para unos o para otros. Hay lugar para todas las visiones. Pero lo que no podemos olvidar nunca es nuestra responsabilidad social, porque la sociedad nos está reclamando que actuemos. Porque si hay algo que hace la sociedad actual es entusiasmarse detrás de estos temas. Está plagado de organizaciones no gubernamentales, muchas de las cuales están aquí, que ejercen un rol importantísimo en todos los campos. Fíjense ustedes que hoy hay organizaciones no gubernamentales que luchan por cuestiones tan diversas como la subsistencia de alguna especie, evitar el derretimiento de los glaciares, luchar por la permanencia de los bosques y contra la deforestación, y otras tradicionales, porque no olvidemos que también la actividad gremial, que fue central en la lucha por la igualdad del siglo XIX, hoy tiene también una función en este tema.
y en el derecho del trabajo. Fíjense ustedes, hoy se habla del ambiente de trabajo. No es un tema ajeno, es un tema importante, porque cuando pensamos en la definición de los trabajadores y en su dignidad y en su protección, también es el ambiente de trabajo. Son los que más sufren estas cuestiones. Entonces, toda la sociedad hoy está involucrada en este tema. Nuestra responsabilidad es no ignorarlo, es tener un Poder Judicial unido detrás de estos ideales y con conciencia clara de su responsabilidad social. Y bueno, este Poder Judicial también tiene que ser independiente. Y esto es muy importante que lo entendamos. Muchas veces escuchamos que tenemos que ser independientes del Estado, del gobierno y también de las corporaciones. Si hay un lugar donde hay corporaciones fuertes, es en este campo. Y si hay un lugar donde el Poder Judicial ha dictado decisiones firmes en contra de las corporaciones, es en este campo. Y no todos han sido firmes frente a las corporaciones en este campo, a lo largo y a lo ancho del planeta. Este es un tema no menor. Fíjense ustedes que hoy hay problemas importantísimos, por ejemplo, en nuestra relación con la Corte Suprema de Chile, que ha dictado sentencias también en la misma línea que nosotros, la de Brasil. Es decir, estamos en una situación regional porque son problemas grandes, regionales, donde hay fuertes intereses. Y en esto el Poder Judicial tiene que ser independiente, porque hay que pensar en el ciudadano común y no en los grandes intereses. Y también el Estado muchas veces es un gran dañador del ambiente. No creamos que el Estado es una entidad abstracta. Independientes de todos. Esto no tiene que tener discusión alguna. Y también pedimos que respeten esa independencia. Los países necesitan poderes judiciales fuertes, los ciudadanos necesitan poderes judiciales fuertes, los ciudadanos necesitan de jueces y juezas que tengan su estabilidad y que puedan ser independientes, porque si no hay estabilidad, si no hay una estructura institucional que los proteja frente a semejantes desafíos, este rol del cual habla Río +20, que es importantísimo en términos de la sociedad, no lo vamos a poder cumplir. Por eso es importante que insistamos en la necesidad de un poder judicial independiente, de una estructura institucional sólida y de que los jueces y juezas sean realmente y puedan hacerlo en un ejercicio con responsabilidad social e independencia de todo tipo de poderes. En definitiva, creo que estamos en un momento histórico en el cual se está cambiando la gobernabilidad, se está cambiando la dirección planetaria. Hay un gran debate en el mundo, no nos perdamos en cuestiones menores. Estos son los grandes temas que nos deben ocupar. Y este es un tema central. Fíjense ustedes que nosotros en el siglo XIX vemos la lucha por la libertad, en el siglo XX fue central la lucha por la igualdad, en el siglo XXI es la solidaridad, es articular todos estos derechos individuales con un funcionamiento armónico de la sociedad, de la economía y del sistema natural. Y uno dirá, ¿qué tiene que ver con esto con el expediente? Es que ahí está el problema. Cuando nosotros vemos el expediente una vez, 2 veces, 10 veces, 1000 veces, a veces perdemos noción de lo que hay atrás del expediente. Y lo que hay atrás del expediente son personas y problemas importantes. Yo recuerdo una escalera que hay en la Corte de México, que uno va subiendo y va viendo un mural de Orozco en el cual hay
expedientes y atrás hay caras sufrientes. Y cada vez que uno sube la escalera tiene que verlo. Es un buen ejercicio. Porque ese ejercicio en definitiva nos lleva al origen. Cuando éramos jóvenes y empezamos a estudiar en la facultad, y ahí dijimos, bueno, tenemos un entusiasmo. El entusiasmo es por la justicia, es por ser justos. Ese es el entusiasmo inicial. Y hoy ser justos es una actividad muy noble de la función judicial. La idea es que estemos a la altura de esa nobleza, de esos ideales, que nunca los perdamos. Y por eso es importante reiterar este tipo de actos y de recuerdos. Es una manera de decirnos, siempre tenemos que mantener esa frescura, esos ideales que nos animaron a entrar en la carrera de abogacía y luego a ser jueces y juezas y asumir la función judicial. Ese es nuestro mensaje. Y muchas gracias a todos por esta presencia que transformó un poco la naturaleza de este acto y que es una presencia que para nosotros tiene un gran valor simbólico porque hay gestos que hablan mucho más que las palabras. Muchísimas gracias a todos.